Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver en este tercer teórico del año los ácidos nucleicos y vamos a hacer una introducción a las que son las moléculas esenciales de la vida tal cual la tenemos en la Tierra, ¿no? Una vida basada en el átomo de carbono. Vamos a ver una gran parte de ácidos nucleicos, vamos a ver sus propiedades de replicación y vamos a dejar dos temas, la transcripción y la traducción, dos funciones muy importantes, para un teórico suplementario que van a encontrar después de este teórico en la página del aula virtual de zoología. Es un teórico que ya tengo hecho, como pasó con la vez pasada, usando otro medio para armar audio diapositivas. Cuando pensamos en un organismo vivo con la óptica de la química, podemos decir que aproximadamente cualquier organismo vivo está formado por lo menos por unos 60 elementos químicos distintos y muchos de los cuales incluso no se conoce bien la finalidad que cumplen dentro de los organismos. De esos 60 elementos, el 95-96% está compuesto por 4 elementos en particular, que son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, mayoritariamente en forma de agua. El 4% restante se compone de otros elementos, y en general podríamos decir que cerca de un 99% está compuesto de 6 elementos básicos que son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno y calcio y fósforo. Podemos ordenar un poco estos elementos, como lo tenemos en la diapositiva, dividiéndolos en elementos mayoritarios, aquellos que están en porcentajes que son mayores al 0,1%, están en todos los seres vivos, y dentro de estos tenemos bioelementos primarios que son, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, por ejemplo, son los principales constituyentes de las biomoléculas. Más o menos un organismo vivo tiene un 20% de carbono, un 9,5% de hidrógeno, un 62% de oxígeno y un 2,5% de nitrógeno. Por otra parte, tenemos los bioelementos secundarios, como por ejemplo sodio, potasio, calcio. En conjunto estos serían cerca de un 4,5% de la materia viva. Y después tendríamos los oligoelementos, aquellos que están en porcentajes menores al 1,5%, para nombrar algunos: hierro, yodo, zinc, cromo, litio, molibdeno. Estos componentes no son iguales en todos los seres vivos, varían de uno a otro y son indispensables igualmente para el desarrollo armónico de cualquier ser vivo. Se han aislado cerca de 60 oligoelementos en los seres vivos y de ellos 14 pueden considerarse como los más comunes. Si avanzamos un poquito más en la complejidad, y ya no hablamos de elementos, sino de moléculas, podemos hacer una clasificación en lo que vamos a llamar biomoléculas, que son las moléculas que forman parte de los seres vivos, serían los principios inmediatos de organización de los seres vivos. Estas biomoléculas, entonces, podemos subdividirlas
en aquellas basadas en compuestos inorgánicos, y así vamos a hablar del agua, de las sales minerales, y aquellas basadas en los compuestos orgánicos, donde vamos sí a ubicar a los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. El agua es el compuesto más abundante en los seres vivos y su cantidad varía con las distintas especies. Por ejemplo, en el hombre puede ser 63% del peso corporal, pero en una medusa, un celenterado, puede llegar a ser el 95% de su peso. En los organismos el agua o la cantidad del agua en general varía en forma inversa a la edad del organismo. Hay menos agua cuando el organismo es más viejo. Y en los organismos pluricelulares complejos, el agua se distribuye de manera diferencial y en general es mayor en aquellos tejidos que son químicamente más activos. Por otra parte, el agua está en una constante renovación en los seres vivos, por lo tanto existen vías de ingreso y también de egreso del agua relacionados con el metabolismo, de manera que todos los organismos deben mantener un equilibrio hídrico. Podemos resumir entonces en 3 o 4 características la importancia del agua en los organismos vivos. Por un lado, no solo es el medio en el que transcurran las reacciones del metabolismo, sino que además interviene en muchas de ellas, como por ejemplo en la fotosíntesis, la hidrólisis, en las condensaciones. Es también el principal medio de transporte en los seres vivos por el mismo motivo. Por otro lado, debido a su elevado calor específico y su alta conductividad térmica, es muy importante en la termorregulación de la temperatura, entonces en los seres vivos. Y por último, gracias a su elevada fluidez, se utiliza como lubricante de estructuras que pueden experimentar rozamientos. Por último, 2 características más importantes con los organismos vivos y el desarrollo de la vida. El agua tiene su máxima densidad a los 4 grados centígrados. Una consecuencia de esto es que el hielo flota sobre el agua líquida. Y esto es algo importante porque, por ejemplo, impide a los océanos y a otras masas menores de agua que se congelen de abajo hacia arriba, lo que sería muy inconveniente para el desarrollo de la vida sobre el fondo de estos cuerpos de agua. Y por último, el agua, igual que otros líquidos, es incompresible y entonces en los organismos vivos actúa como amortiguador mecánico, por ejemplo el líquido amniótico dentro de los huevos, el líquido sinovial, o como esqueleto hidrostático, como pasa por ejemplo en anélidos y nematodes con el líquido celómico. Con respecto a las sales minerales, pueden en general tener 2 funciones. Una función estructural, formando estructuras esqueléticas, por ejemplo, el hueso en los vertebrados, caparazones calcáreos, el fosfato de calcio en el esqueleto de los vertebrados. Y otras sales tienen función reguladora, son sales que se encuentran ionizadas, disueltas en el medio acuoso y intervienen en fenómenos osmóticos, por ejemplo. Siguiendo con el estudio de las biomoléculas, vamos a ver ahora los compuestos orgánicos. Antes de empezar a hablar de las 4
biomoléculas orgánicas presentes en todos los organismos vivos, vamos a hablar un poquito del átomo de carbono. Todas estas moléculas están basadas en una química del carbono, que es la química que dio origen a la vida en nuestro planeta. Ahora, ¿por qué es tan importante este átomo en las moléculas biológicas? En general, podemos decir que el carbono es la clave de la enorme variedad de moléculas orgánicas que hacen posible la vida en la Tierra. Tiene 4 electrones, ahí los vemos en verde, en su capa externa, en la que caben 8. Por tanto, un átomo de carbono se estabiliza si se enlaza con otros 4 o formando enlaces dobles o triples. Como resultado, las moléculas orgánicas se van haciendo muy complejas, formando cadenas ramificadas, anillos, hélices, láminas. En la parte de abajo tenemos, por ejemplo, una molécula de una proteína donde se ve la complejidad estructural que posee. Los glúcidos o carbohidratos son los componentes fundamentales que manejan la energía dentro de los organismos vivos y también tienen funciones estructurales. Los carbohidratos como el almidón guardan energía en las células, mientras que otros carbohidratos refuerzan, por ejemplo, las paredes celulares de los vegetales, hongos y bacterias, o forman parte del exoesqueleto de los insectos, cangrejos y otros artrópodos. Tenemos dos tipos de carbohidratos, los más simples, llamados monosacáridos u osas, no son hidrolizables, o sea que no se pueden descomponer en glúcidos más pequeños, y constituyen los monómeros a partir de los cuales se forman glúcidos más complejos. Y por otro lado, los más complejos se llaman óxidos en general y están formados por la unión de varios monosacáridos. Estos son hidrolizables, o sea que se descomponen en monosacáridos y otros compuestos. Y ahí tenemos, oligosacáridos, polisacáridos, etc. Vamos a ver ahora los lípidos, que son un grupo muy variado de moléculas que contienen regiones compuestas casi completamente por hidrógeno y carbono, con enlaces no polares, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Este hecho de tener regiones no polares hace que los lípidos repelan en agua, o sea, sean hidrófobos, y sean también insolubles en el agua. La función de los lípidos, muchos de ellos guardan energía, otros forman recubrimientos impermeables de plantas y animales, y no olvidemos, por lo que vimos en clases anteriores, que son componentes esenciales de la membrana celular. Otros pueden formar hormonas, algunas de las cuales son muy importantes, como por ejemplo las hormonas esteroides, los esteroles. Las grasas y aceites, por ejemplo, se usan principalmente como moléculas para almacenamiento de energía. Contienen más del doble de calorías por gramo que los carbohidratos y las proteínas. Dentro de los lípidos también tenemos el colesterol, del cual ya vimos que es muy importante también en la conformación de las membranas celulares. Podemos hacer una división de los lípidos en 4 grandes tipos. Los triglicéridos, por un lado, que son 3 ácidos grasos unidos a glicerol. La principal función es el almacenamiento de energía. Las ceras, que intervienen en el recubrimiento en tallos y hojas de plantas terrestres. Los fosfolípidos, que son
importantes componentes de la membrana celular, y los esteroides, formación de membranas, precursor de otros esteroides, etc. El tercer componente que teníamos en la lista original de moléculas orgánicas o biomoléculas son las proteínas. Son las moléculas estructurales fundamentales que a su vez tienen muchas otras funciones, por ejemplo, movimiento, forman proteínas que ya mencionamos, actina y miosina, que están presentes en todos los organismos que realizan movimientos, contracciones musculares. La defensa, los anticuerpos, son proteínas. Almacenamiento, la albúmina, por ejemplo, que proporciona nutrimiento al embrión, presenta proteínas. Intervienen en procesos de señalización, por ejemplo, la insulina, que producida por el páncreas hace que las células puedan asimilar la glucosa. Y también actúan como catalizadores de muchas reacciones. Las amilasas, por ejemplo, una enzima que se encuentra en la saliva y comienza la digestión de los hidratos de carbono. Las lipasas, las proteasas, son todas enzimas que están formadas por proteínas. Las proteínas están formadas por componentes menores que son los aminoácidos. Hay 20 aminoácidos esenciales que forman todas las proteínas que conocemos. Estructuralmente las proteínas son muy complejas y pueden tener 4 niveles de organización. Por la cantidad de aminoácidos que tengan, tenemos aquellos que forman cadenas cortas de aminoácidos, que les llaman normalmente péptidos. Por ejemplo, la oxitoxina, que es una hormona que en mamíferos estimula las contracciones durante el nacimiento, las contracciones del útero. Y cuando tenemos cadenas largas de aminoácidos, se les llama normalmente polipéptidos o proteínas en general, por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno en los vertebrados. En la figura de la diapositiva vemos las estructuras de la proteína que van aumentando en complejidad. La estructura primaria a la izquierda sería cómo está la proteína recién sintetizada. Ya vamos a ver todo este proceso en la síntesis proteica. Es una hilera de aminoácidos enganchados por enlaces peptídicos. La estructura secundaria, hay enlaces de hidrógeno que empiezan a hacer enroscar a esa cadena de aminoácidos. Cuando tenemos la estructura terciaria de la proteína, se producen pliegues de la hélice por los enlaces de hidrógeno y se le incluyen, a veces se le unen algunos otros grupos a esa proteína que se está haciendo cada vez más compleja. Y en la estructura cuaternaria puede haber polipéptidos individuales unidos unos a otros, formando estructuras más complejas por enlaces de hidrógeno o otro tipo de enlaces. Y la última de las moléculas o biomoléculas que tenemos en el gráfico inicial son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos, de todas las proteínas, de todas las células. O sea, toda la información genética de ese individuo
está dentro de esta biomolécula. Y podríamos decir que la función de los ácidos nucleicos es almacenar, transmitir y expresar la información genética. Los ácidos nucleicos son dos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN forma largas cadenas de material genético organizado en los cromosomas. Ya lo vieron en el teórico complementario del lunes pasado. Cada cromosoma contiene una cadena de ADN muy enrollada. Este ADN está presente en las células eucariotas en el núcleo, y también encontramos en las mitocondrias y en los cloroplastos. En procariotas, el ADN se encuentra en el citoplasma celular. Y el otro ácido nucleico es el ARN, que interviene en los procesos de traspaso de la información que tiene el ADN para poder generar proteínas y expresar esas características genéticas. Bueno, vamos a ver la composición química de los ácidos nucleicos. Podemos definir un ácido nucleico como un polinucleótido que se va a formar por la unión de cadenas de nucleótidos. Esto que tenemos indicado aquí a la izquierda de la diapositiva sería entonces la unidad funcional de los ácidos nucleicos, que es un nucleótido. ¿Cómo está formado un nucleótido? Un nucleótido está formado por una base nitrogenada que se une al carbono 1 del azúcar. Esas bases pueden ser purinas, adenina, guanina o pirimidinas, timina, citosina o uracilo. Vamos a repasar esto en las siguientes diapositivas. Un azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y un grupo fosfato que se une al carbono 5 del azúcar y al carbono 3 del siguiente nucleótido. O sea, la unidad básica de un ácido nucleico es el nucleótido, formado por tres componentes: una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. En esta diapositiva repasamos entonces el primero de los tres componentes de un nucleótido, la base nitrogenada, que está unida al carbono 1 del azúcar. Ahí está indicado. Y estas bases pueden ser de dos tipos: purinas o pirimidinas. El segundo componente de un nucleótido, el azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa. Vamos a ver un poquito más adelante las pequeñas diferencias que hay entre una y otra. Y el tercer componente del nucleótido, el ácido fosfórico o grupo fosfato, este se va a unir al carbono 5 de un azúcar, y por el otro extremo libre que tiene se unirá al carbono 3 del azúcar que sigue cuando se empiece a formar el polinucleótido. Ese grupo fosfato que vimos en la diapositiva anterior está formada por un ácido fosfórico.
Ese ácido se encuentra entonces en el nucleótido como ion fosfato y forma un tipo de unión muy importante que se llama unión fosfodiéster, que liga un fosfato al carbono 3 del azúcar de un nucleótido con el carbono 5 del azúcar del nucleótido adyacente. O sea, estos grupos fosfato, como lo ven aquí indicado en amarillo, van ligando el carbono 3 al 5, el 3 al 5, y así en toda la cadena del ácido nucleico. Este es el otro componente de los 3 de los nucleótidos. Discúlpenme que se los repita tanto, pero es una pregunta de examen. ¿Cómo está formado un nucleótido? Este componente es el azúcar, dijimos, una pentosa, un azúcar de 5 carbonos. Tenemos dos tipos de azúcares, la ribosa y la desoxirribosa. Una característica del ácido desoxirribonucleico, la desoxirribosa abajo, que tiene un hidrógeno asociado a el carbono 2, en realidad deriva de la ribosa, le falta el grupo alcohólico, se dice, porque la ribosa, que está arriba, en el carbono 2 tiene un grupo hidroxilo. Y el restante de los componentes era la base nitrogenada, que pueden ser de dos tipos, pirimídicas o púricas. Las pirimídicas, formadas por el compuesto de la pirimidina, es un compuesto orgánico que tiene dos átomos de nitrógeno en el carbono 1 y el carbono 3. Están indicados en el gráfico de la izquierda. El otro tipo de base nitrogenada lo constituyen las bases púricas, que son compuestos de purina. Fíjense que tienen doble anillo. Es un compuesto orgánico que presenta 4 átomos de nitrógeno ubicados en el carbono 1, el 3, el 7 y el 9. ¿Cuántos tipos de bases púricas y pirimídicas tenemos? Bueno, de bases púricas abajo tenemos dos tipos, adenina y guanina. Estas bases las vamos a encontrar tanto en el ADN como en el ARN. Son las bases, recuérdense, formadas por un doble anillo. Y con respecto a las pirimídicas, vamos a encontrar tres tipos, citosina y timina, características del ADN, y el uracilo, una tercera base pirimídica que va a estar presente únicamente en el ARN, reemplazando a la timina. Es decir, ADN, citosina y timina, ARN, citosina y uracilo. El apareamiento de las bases es una de las características más importantes de la estructura del ADN. Estas bases nitrogenadas que vimos no se aparean al azar, sino que siguen una regla determinada. Una adenina se va a aparear siempre con una timina y una guanina con una citosina. Esto es muy importante para la estructura del ADN porque significa que las secuencias de bases de ambas hebras son entonces complementarias. Si yo tengo en una de las hebras del ADN que es de doble
cadena. Vamos a verlo en detalle dentro de un rato. Si tengo una adenina de un lado, sé que de enfrente voy a tener una timina y así sucesivamente. Este hecho tiene implicancias muy profundas con respecto a también el mecanismo de replicación del ADN cuando el ADN se duplica, porque de esta forma la réplica de cada una de las hebras obtiene la secuencia de bases de la hebra complementaria. Resumiendo entonces, ¿qué significa complementariedad de las bases? Bueno, la base de cada hebra se enfrenta o aparea con la base de la otra, siguiendo siempre la misma regla. Frente a A solo se ubica una T y frente a C solo se ubica una G. Se dice entonces que las dos hebras que se aparean según esta regla son complementarias. Ahí en la diapositiva tenemos arriba una hebra determinada con las secuencias de bases nitrogenadas y abajo la hebra complementaria a esta. Ya habíamos visto en clases anteriores, pero vamos a recordarlo, dónde se ubican los ácidos nucleicos. En la célula procariota encontramos ADN en el citoplasma, recuérdense que no había un núcleo que lo recubría, y también en los plásmidos, y ARN en el citoplasma, en los ribosomas. En la célula eucariota vamos a encontrar ADN en el núcleo y en las mitocondrias, y ARN adentro del núcleo, sobre todo en el nucleolo, donde se forma el ARN ribosómico, y también en otras partes del núcleo, los ARN que van a intervenir en la transformación del mensaje que está en el ADN en proteínas, y también encontramos ARN en el citoplasma, en los ribosomas. En esta diapositiva vamos a marcar las principales diferencias entre los dos tipos de ácidos nucleicos, ADN a la izquierda y ARN. Una de las principales diferencias es el tipo de cadena. En general, el ADN tiene una cadena doble y el ARN en general una cadena simple, pero que a veces puede ser doble. Pero las principales diferencias están, además de esto, en los componentes. Por un lado, el azúcar. En el ADN encontramos desoxirribosa y en el ADN ribosa. Y otra diferencia son las bases nitrogenadas. En el ADN tenemos adenina, timina, citosina y guanina. Y en el ARN, adenina, citosina, guanina y uracilo, que reemplaza a la timina. Vamos a hablar un poquito de cómo se llegó al conocimiento de cómo era la molécula de ADN. Al estudiar una molécula se puede estudiar su estructura primaria o su estructura secundaria. En el caso de un ácido nucleico, la estructura primaria es la secuencia de nucleótidos, cómo se van ordenando. Mientras que la estructura secundaria sería la ubicación en el espacio de la molécula, es decir, cómo es, si es helicoidal, si es antiparalela, si se enrosca hacia un lado o hacia otro. Watson y Crick, dos investigadores ingleses, en el año 53 combinaron los datos químicos y físicos que se conocían del
ácido desoxirribonucleico que ya se venía estudiando hace tiempo y propusieron un modelo estructural que publicaron en una de las revistas más famosas, que es la revista Nature. Hay que reconocerles en realidad el mérito que tuvieron porque sin haber hecho de mucha experimentación, combinando y leyendo las cosas que venían haciendo otros investigadores, tuvieron la capacidad de proponer ese modelo que más tarde les vale el premio Nobel, en combinación con otro investigador, Wilkins, Maurice Wilkins, que tiene como escondida una historia un poco triste de la ciencia. Maurice Wilkins, junto con una investigadora, Rosalind Franklin, en los 50 realizaron los primeros estudios físicos del ADN mediante una técnica que se llama difracción de los rayos X. Estudiando estas difracciones que se hacían en base a fotografías que se tomaban, pudieron ir teniendo información de la distancia entre los giros de la hélice, de cómo era la molécula. Wilkins, que entonces trabajaba con Rosalind Franklin, también era conocido o amigo de Watson y de Crick, y él invitó a Rosalind Franklin a dar un seminario en noviembre del año 51, y Watson y Crick fueron a escuchar ese seminario. Se dice que después de ese seminario, Watson y Crick empezaron a utilizar los datos de Rosalind Franklin, que eso los ayudó mucho a terminar de concluir su teoría. Empezaron a conocer el trabajo de Franklin y a utilizar sus datos. Y Wilkins, que a pesar de trabajar con Rosalind Franklin, no parece que no se llevaba bien, le pasó muchas fotos y datos de Franklin sin que ella supiera a Watson y Crick. Entre ellos, una famosa foto, que es la que está aquí en la diapositiva, la foto número 51, que dicen que fue la que terminó de darles la idea a Watson y Crick de cómo era la molécula. Concluyendo, este modelo que se conoce en todos lados como el modelo de Watson y Crick, en realidad tendría que llamarse el modelo de Watson, Crick, Wilkins y Franklin. Cuando dieron el premio Nobel a los tres primeros investigadores, Rosalind Franklin había muerto, ella murió en el año 58, y como el premio Nobel no se da en forma póstuma, seguramente fue por eso de que no apareció, pero fue una de las investigadoras a las cuales se le debe el conocimiento que tenemos de la estructura del ADN. ¿Qué dice ese modelo de la doble hélice propuesto por Watson y Crick? Algunas de sus consideraciones más importantes. Bueno, está formado por cadenas de polinucleótidos con un giro a la derecha en forma de doble hélice alrededor de un eje central. Esas dobles hélices tienen un tipo de enrollamiento especial llamada de tipo plectonémico. Las dos cadenas se retuercen una alrededor de la otra. Es como si para separar las dos hélices sería necesario girarlas como si fueran un sacacorcho. Las dos cadenas son antiparalelas, es decir, una de las cadenas va en sentido 3', 5', la otra irá en sentido inverso, 5', 3', y también son complementarias, unidas por puentes de hidrógeno y de acuerdo a la unión adenina con timina y guanina con citosina. Adenina y timina con dos puentes de hidrógeno
guanina y citosina con 3 puentes de hidrógeno. El modelo también nos habla de distancias. Por ejemplo, la distancia entre las bases es de 3.4 Armstrong y por vuelta existen 10 nucleótidos y eso ocupa un espacio de 34 Armstrong. La distancia de diámetro son unos 20 Armstrong y el giro entre cada vuelta 360 grados. La distancia entre las dos ramas de la molécula permite exclusivamente que se unan una base púrica y una pirimídica por un problema de tamaño. Acuérdense que las bases púricas son de doble anillo y las pirimídicas de un anillo simple. 2 bases púricas serían demasiado tamaño y 2 pirimídicas serían muy pequeños. Una base púrica y una pirimídica entran justo en el espacio que queda entre las dos ramas del ADN. Como consecuencia de la disposición de las bases dentro de la molécula, en su estructura tridimensional se generan dos surcos, el surco mayor y el surco menor, y tienen importancia en la expresión génica. El surco mayor tiene más cantidad de uniones de proteínas y el surco menor en el que determinadas proteínas reconocen determinadas bases. Seguramente que cuando lean el tema, para repasarlo, van a encontrar que hay diferentes tipos de ADN con diferencias en la molécula. 3 de ellos serían el ADN A, el ADN Z y el ADN B. El ADN A resulta de una modificación de la forma más típica, que es la B, y se produce en un medio rico en sodio y potasio. Presenta 11 pares de bases por vuelta y es más ancho. Mide 2.3 nanómetros de diámetro helicoidal. El modelo B, en el otro extremo, a la derecha, es el típico modelo de la doble hélice de Watson y Crick, es el más abundante en las células vivas y presenta, como ya dijimos, giros a la derecha de 3,4 nanómetros o lo que es lo mismo 34 Armstrong, 10 pares de bases por vuelta y un diámetro helicoidal de 2.0 nanómetros. Por último, el ADN-Z es una molécula que tiene giro al revés, es a la izquierda y presenta 12 pares de bases por vuelta y se llama Z porque al enroscarse de esta manera el esqueleto de los enlaces fosfodiéster, que ahora vamos a repasar, hace como un zigzag a lo largo de la molécula. Lo que estuvimos viendo sería hasta ahora la estructura secundaria. La estructura primaria del ADN en el modelo de Watson y Crick está formada entonces por una doble cadena. En su interior encontramos las bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno, 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina, como tienen arriba, y 3 puentes de hidrógeno entre guanina y citosina. Por la parte externa estarían los grupos fosfatos a través de las uniones fosfodiéster entre el carbono 3 y el carbono 5
de las pentosas, que son las que en este dibujo están de color amarillo. Fíjense que tal cual como lo dijimos, que eran antiparalelas, la cadena de la izquierda termina con el carbono 3' libre, mientras que la de la derecha termina con el 5'. Por eso decimos que son antiparalelas. Siguiendo con el mismo gráfico de la molécula de ADN, vamos a explicar cuáles son las principales fuerzas que estabilizan esa doble hélice. Es decir, la doble hélice de ADN se mantiene unida perfectamente y enroscada siguiendo su patrón helicoidal. ¿Por qué no se separa? Bueno, las principales fuerzas de esa unión son, primero, los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas en el medio de la molécula, uniendo las dos cadenas. Por afuera, los enlaces fosfodiéster que unen las pentosas entre el carbono 3 y el carbono 5, y entre otras cosas las interacciones con el agua. La parte central de la molécula, las bases, son hidrofóbicas y la parte exterior de la molécula, el esqueleto sería de azúcar y fosfatos, son hidrofílicos. Se produce una tensión que también ayuda a la cohesión de la molécula de ADN. Esta cohesión es facilitada porque se produce una fuerza muy potente que excluye a las moléculas de agua del interior de la molécula, y eso le da más estabilidad a toda la estructura. Si comparamos a los organismos procariotas con los eucariotas, la organización molecular del ADN es distinta. En los procariotas tenemos un ADN circular, una molécula corta de aproximadamente 4.2 por 10 a la 6 pares de bases. Esta medida de pares de bases se usa para hablar de la longitud que tiene una determinada molécula. Un par de bases es un conjunto de dos bases nitrogenadas, una base con su complementaria. El ADN de los procariotas contiene aproximadamente de 3.000 a 4.000 genes, y la mayoría de ese ADN es codificante, es decir, es ADN que va a codificar proteínas. Por otro lado, los eucariotas presentan un ADN lineal que tiene cerca de 1.3 por 10 a la 7 pares de bases, es mucho más grande, codifica cerca de 30.000 a 40.000 genes. Y en el ser humano, por ejemplo, de ese ADN solo el 2% es codificante. Eso varía con las distintas especies. Vamos a hablar ahora del ácido ribonucleico y vamos a aprovechar para repasar algunas de las diferencias entre los dos ácidos nucleicos.
En esta diapositiva volvemos a comparar el DNA ácido desoxirribonucleico con el RNA o ácido ribonucleico. Una de las diferencias que no mencionamos es generalmente el peso molecular, y el DNA, por ser de doble cadena, es en general mayor en peso molecular que el RNA. Otra de las diferencias, que sí ya habíamos mencionado, son los azúcares. El RNA tiene ribosa y el DNA tiene desoxirribosa. Por otro lado, el ácido ribonucleico contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ácido desoxirribonucleico presenta timina. Espacialmente, el DNA es una doble hélice, mientras que el RNA es en general un polinucleótido lineal que ocasionalmente puede presentar algunos apareamientos cuando forma moléculas específicas, por ejemplo en el RNA de transferencia, ya lo vamos a ver. El ácido ribonucleico es el ácido nucleico más abundante en la célula, puede purificarse fácilmente cuando uno lo estudia. Una célula típica contiene 10 veces más ácido ribonucleico que ácido desoxirribonucleico. Otra diferencia que nos había quedado es el azúcar. Recuerden que el azúcar presente en el ácido ribonucleico es la ribosa, que era caracterizada por la posición 2' del anillo del azúcar, en el que se encontraba un grupo hidroxilo libre. Esto hace que el ácido ribonucleico sea químicamente inestable, la presencia de este grupo hidroxilo libre. Y en una solución acuosa se hidroliza fácilmente. Según algunas teorías sobre el origen de la vida en la Tierra, parecería ser bastante probable que el ácido ribonucleico fue el primer biopolímero que apareció en la corteza terrestre durante la evolución de la vida. La timina con la adenina, ¿no? Vamos a ver ahora las funciones del ácido ribonucleico, hablando de los tipos que podemos encontrar. En base a esto hacemos una división en dos tipos de ácido ribonucleico, los funcionales y los informativos. Los ARN funcionales tienen una relación controlando un montón de procesos en la célula viva, pero que no están relacionados, o lo están indirectamente, con llevar información para formar proteínas. Por otro lado, los ARN informativos sí son aquellos que llevan secuencias que van a ser transformadas en proteínas cuando se dé el proceso de síntesis proteica que vamos a ver más adelante. Vamos a ver acá una pequeña descripción de los principales ARN funcionales. Son aquellos entonces que intervienen en procesos, pero que no llevan el mensaje de la secuencia de aminoácidos que van a tener las proteínas. Tenemos el ARN ribosómico, que va a formar parte del ribosoma, muy importante en el proceso de traducción de proteínas. El ARN de transferencia, lo vamos a ver en detalle esto después, que interviene en el proceso de captar aminoácidos en el citoplasma y llevarlos hacia el ribosoma, que es el lugar donde se está realizando la síntesis de proteínas. Después hay ARN de pequeño peso molecular, se llaman ARN pequeños nucleares y ARN pequeños citoplásmicos, y son importantes cebadores e iniciadores de procesos, forman ribonucleoproteínas
que son las que van a activar un proceso importante en la maduración del ARN mensajero. También intervienen los pequeños citoplásmicos en el transporte de polipéptidos en las células eucariotas. Las ribosimas son formadas también por ácido ribonucleico y son importantes como catalizadores de un montón de reacciones relacionadas con el metabolismo del ARN. Por otra parte, los ARN informativos, dijimos que llevan información que va a ser traducida en proteínas, son dos: el ARN transcripto primario, que es lo que sale de la primer copia del ADN. El ADN lleva toda la información necesaria para el funcionamiento de una célula. Está todo escrito en el ADN: cómo va a ser el tamaño del cuerpo de un organismo, cómo va a ser el color de su piel, de sus ojos, etc. Pero esa información, para que se exprese, para que se dé en el organismo, tiene que ser transformada en proteínas. Ese primer traspaso de la información que está en el ADN al ARN se llama ARN transcripto primario. Un ARN todavía muy largo y grande en peso molecular que no puede pasar por los poros de la membrana nuclear y sufre todo un proceso de maduración hasta transformarse en el ARN mensajero, que es el segundo tipo de ARN informativo. Este sí lleva en sus secuencias de bases nitrogenadas que copió del ADN toda la información necesaria para que esas secuencias sean transformadas en polipéptidos o sean proteínas. El ARN mensajero entonces es una hebra única, simple, que lleva la cantidad de nucleótidos necesaria para codificar las proteínas específicas. En la imagen vemos como una especie de resumen del proceso en el cual el ARN copia su información del ADN. En realidad no es la expresión justa, es decir, el ARN no copia la información, sino que a partir del ADN se sintetiza una molécula de ARN mensajero, con un proceso intermedio que ya vamos a ver de maduración. En general, los ARN mensajeros son copias o transcriptos de secuencias que van de 500 a 10.000 nucleótidos. Tiene una vida muy corta, algunos minutos, ya que después de ser copiado por el ribosoma, se desensambla rápidamente por ribonucleasas, enzimas que cortan las uniones, y como ya mencionamos, es el resultado de un proceso de maduración complejo que veremos más adelante. De acuerdo a la cantidad de mensaje, podemos decirlo así, que llevan el ARN, podemos hacer una división en ARN monocistrónicos y ARN policistrónicos. Los monocistrónicos llevan la codificación para un único gen. Fíjense en la parte de arriba del gráfico, una pequeña sección de ARN, comienza con sus dos extremos 5' y 3' libres, y está indicado que llevan un único gen. Es lo más típico en células eucariotas. Por el contrario, en las células procariotas, en bacterias y arquea, los ARN son policistrónicos. Un mismo ARN lleva más información y puede codificar varios genes.
Aquí tenemos el ARN de transferencia. Es una molécula que va a actuar adaptada a la síntesis proteica, va a poder leer la información codificada en el ARN mensajero y va a tener la función de transferir el aminoácido adecuado para formar la cadena polipéptica o proteína. El ARN de transferencia contiene aproximadamente 80 nucleótidos y tiene una estructura típica en forma de trébol, donde, como pueden ver en el dibujo, hay regiones de doble cadena. Por eso, cuando hablamos del ARN, dijimos es de cadena simple, con algunas excepciones, cuando, por ejemplo, se pliega, como en este caso, y algunas bases complementarias se unen. Por eso esta forma de doble cadena. Además, entonces, de esas formas de doble hélice, que le dan esa estructura de trébol, tiene también zonas específicas. Por ejemplo, en el extremo 3', arriba a la derecha, ven ustedes que está de color verde, hay 3 bases sin aparear y ese va a ser el lugar en el que se va a pegar o a unir el aminoácido que va a transportar el ARN de transferencia. En el brazo A vamos a tener algo muy importante que es el anticodón. Es un triplete de 3 bases, es la base del código genético que vamos a ver dentro de un rato, y esto va a poder reconocer en el ARN mensajero cuál es el sitio en que este ARN de transferencia tiene que depositar, o sea, cuál es la secuencia en que se debe depositar el aminoácido que transporta. Y después tenemos otro brazo, el brazo T, que es la zona donde se va a unir este ARN de transferencia al ribosoma en el proceso de la síntesis proteica, y otro brazo en el otro extremo, el brazo D, donde se pega una enzima que lo va a unir al aminoácido y va a iniciar el proceso que se llama aminoacil sintetasa. Y este es el ARN ribosómico. Estos 3 ARN que mencionamos entonces son los que tienen función en la síntesis proteica: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Este ARN, como dice aquí, constituye cerca de un 80% del total de ARN de una célula y, unido a proteínas, forma el ribosoma. El ribosoma está compuesto por un 35% de proteínas y un 65% de ARN ribosómico. Podemos considerar que el ribosoma es una estructura químico-mecánica, ya que se va a desplazar sobre el ARN mensajero y también va a proporcionar un entorno para que los aminoácidos formen los enlaces peptídicos. En una bacteria, por ejemplo, hay más de 15.000 ARN ribosómicos, lo que es más o menos un cuarto de su peso seco. Las dos subunidades que conforman el ribosoma, la pequeña y la grande, tienen formas irregulares y encajan formando una hendidura por la cual pasa el ARN mensajero durante el proceso de la traducción. Como habíamos visto en la primera clase, cuando hablamos de células procariotas y eucariotas, los ribosomas son distintos. En las células procariotas tenemos ribosomas de 70 Schreiber, esto es una unidad que mide la sedimentación, dividido en 2 subunidades, una de 30 y otra de 50,
Y en los eucariotas tenemos ribosomas de 80 Schreiber divididos en una unidad de 40 y otra de 60. Este cuadro es una continuación de la diapositiva anterior. Ya vimos que las constantes de sedimentación de cada subunidad en el ARN ribosómico es distinto en los procariotas y en los eucariotas. Hablamos de 70S en procariotas y 80S en eucariotas. En este cuadro se observan las proteínas ribosomiales que forman parte de cada una de las subunidades en los dos tipos de ribosomas. En este gráfico vemos la ejemplificación de la estructura entonces final del ribosoma cuando ya está trabajando, entre comillas, sobre el ARN mensajero. Están las dos subunidades unidas, la grande y la pequeña. Estas subunidades tienen tres sitios, en algunos libros van a encontrar indicados dos, porque el último sitio, el E, algunos no lo indican, pero estos son el sitio A, un sitio que se llama sede aminoácidica, que es el lugar de entrada de los ARN de transferencias cargados con un aminoácido. Y un sitio o sede peptídica, sitio P, que es el lugar en el que se encuentran los ARN que ya están formando el péptido. Finalmente, el sitio E, que como les dije en algunos libros no lo van a encontrar marcados, es el sitio en el que se desplaza el ARN de transferencia que ya dejó su aminoácido enganchado en la cadena polipeptídica que se está formando y desde ese sitio E se libera nuevamente al citoplasma. Vamos a hablar ahora de lo que se entiende por código genético. Como está escrito en la diapositiva, el proceso es tan exacto y el flujo de información genética es tan preciso y controlado que siempre se pensó que esto tendría que estar codificado de alguna manera, pero en un comienzo no se sabía cómo. Después de que se conoce el modelo y la estructura del ADN, con la publicación de Watson, Crick y Willings, surgieron, como era de esperar, otras preguntas que había que responder. Y una de ellas justamente era, ¿cuál era la codificación de la información genética? Crick, en el año 58, propuso una hipótesis de la secuencia. Él decía que existe una relación entre la ordenación lineal de los nucleótidos en el ADN y la ordenación lineal de los aminoácidos en las proteínas. Se plantearon así dos preguntas primordiales. Por un lado, si existía algún código que permitía pasar de la secuencia de nucleótidos en el ADN, lo que decía Crick, a la secuencia de aminoácidos en las proteínas. Y esto llevó al desciframiento del código genético y al estudio de sus características. Y la segunda pregunta que se planteó en ese momento la ciencia fue cómo se convierte esa información que está contenida en la secuencia del ADN en una estructura química compleja como la proteína. Y de allí surgió y se profundizó el estudio de síntesis de las proteínas, la transcripción y la traducción.
Los investigadores empezaron a trabajar así en descifrar el código genético partiendo de la base que todas las proteínas tienen 20 aminoácidos esenciales. Entonces habría que encontrar una codificación partiendo de que tengo 4 letras, que son adenina, timina, citosina y guanina, o uracilo en lugar de timina, si hablamos de ARN, y con esas 4 letras tengo que por lo menos descifrar y codificar 20 posibilidades, que son los 20 aminoácidos esenciales. Recuadrado en amarillo está algunos de los cálculos que se fueron haciendo. Si uno tenía 4 letras y las quiero tomar de uno, tengo nada más que 4 posibilidades. Si los tomo de a 2 serían 16, pero si las tomamos combinándolas de a 3, que sean permutaciones de 4 tomadas de a 3, hay 64 posibilidades. Esto alcanzaba perfectamente y sobraba para codificar los 20 aminoácidos. Se llega así entonces a la definición de que el código genético está formado por tripletes, es decir, conjunto de 3 bases nitrogenadas que llamamos codones. Ese codón se ubica en el ARN mensajero y tiene una contraparte que va a ser un anticodón, que son las bases complementarias, que se va a ubicar en el ARN de transferencia. Esto es entonces la base de toda la codificación genética. El mensaje que se copia del ADN y pasa al ARN mensajero viene en grupos de 3 bases nitrogenadas y estos grupos o codones van a ejemplificar cada uno un aminoácido. Eso se copia por el ARN de transferencia que tiene el anticodón, o sea, las bases complementarias de ese codón, y va ese ARN de transferencia a cargar el aminoácido correspondiente y llevarlo al lugar donde está el ribosoma en el que se va a hacer la síntesis proteica. Una vez que se descifra esta forma en la que estaba organizado el código genético, se comenzaron a armar tablas en el que se especificaba cada secuencia de 3 letras que van a representar un aminoácido. Como dijimos, hay 20 aminoácidos esenciales, o sea que 64, que eran las combinaciones, parecen muchos. Pero sucede que muchos aminoácidos tienen más de un codón que los ejemplifica. Fíjense, por ejemplo, la leucina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos de letras y las 6 determinan la leucina. Y así con otros, la valina, por ejemplo, la alanina. Podemos hablar de ciertas propiedades que tiene el código genético. Por un lado se dice que es un código degenerado, ya que existen, como vimos en el cuadro anterior, más tripletes o codones que aminoácidos, de forma que un aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Existen además tripletes de iniciación, que en general suele ser AUG, que codifica formilmetionina. También pueden actuar como tripletes de iniciación GUG, que es la valina, UGG, la leucina. Existen además 3 tripletes sin sentido que no codifican ningún aminoácido, UAA, UAG y UGA, que pueden intervenir en la terminación de la cadena polipeptídica.
comas. El cuadro de lectura de los tripletes, tal como vienen en el ARN mensajero, es continua, sin que existan espacios en blanco. Otra propiedad es que la lectura es sin comas, o sea que cuando se lee el mensaje que viene sobre el ARN mensajero, no hay espacios en blanco. Un codón se lee a continuación del otro. Otra propiedad es que el código genético es universal, es decir, el mismo triplete en diferentes especies codifica el mismo aminoácido. Hay, como era de esperar, algunas excepciones. Por ejemplo, la más conocida es la que sucede en el código mitocondrial, en que no hay una exacta correspondencia con el tablero inicial que vimos del código genético. Por ejemplo, si vemos el cuadro, en todos los organismos UGA significa o es un triplete de finalización, mientras que en el código mitocondrial codifica el triptofano. En Drosophila, por ejemplo, que es una mosca, AGA codifica la arginina, pero en el código mitocondrial es la codificación para la serina. O sea que hay algunas excepciones. Pero el código genético nuclear es universal. Y la última propiedad que vamos a mencionar es la que nos dice que el código genético es no solapado, es decir, sin superposiciones. Los aminoácidos se leen sucesivamente y dos aminoácidos sucesivos no comparten sus tripletes. La parte de abajo del dibujo sería un típico código solapado. Hay excepciones, como siempre hay en biología. Algunos ADN de los virus se encuentran genes solapados y hablamos de diferentes marcos de lectura. Parte de arriba del gráfico, si yo empiezo a leer en forma normal desde la adenina a la izquierda, tenemos un marco de lectura, pero si yo empiezo a leer desde el uracilo, el segundo, y de ahí empiezo a contar de a tres, las lecturas van a ser completamente diferentes. En este gráfico vemos cómo es entonces el flujo de la información genética dentro de la célula, transmitida por este código genético que acabamos de ver. La información genética está en el ADN se autorreplica, que es lo que vamos a ver a continuación, para posibilitar la división celular. Esa información del ADN pasa al ARN y este es el que va a llevar la información al citoplasma para formar las proteínas. Hay algunas excepciones, en general el flujo es ADN, ARN, proteína, pero si se acuerdan del primer teórico, cuando hablamos de los virus, dijimos que los virus ARN tienen una enzima que se llama transcriptasa inversa, que permite al revés, copiar información de su ARN dentro del ADN de la célula. Entonces habría un caso inverso de transmisión de la información. Pero el flujo genético universal, digamos, es ADN, ARN, proteínas. La función del ADN es almacenar, la del ARN transmitir y la de la proteína expresar.
Vamos a ver ahora las funciones de los ácidos nucleicos, o lo que podemos llamar también los mecanismos genéticos básicos, que serían la replicación, la transcripción, la traducción y también podemos incluir la reparación. En esta oportunidad vamos a hablar de la replicación. La replicación es uno de los mecanismos genéticos básicos y logra que el ADN se convierta en una copia idéntica. Es un proceso entonces por el cual el ADN se duplica. Este proceso hace que una molécula de ADN única dé origen a dos copias idénticas. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo a un proceso que se denomina semiconservativo, que indica que las dos cadenas complementarias del ADN original, cuando se separan, sirven de molde para las cadenas hijas que se van a formar, y de esta manera cada una de las cadenas del ADN original va a tener una cadena complementaria totalmente nueva, volviendo a formar la estructura de doble hélice. Todo este proceso entonces permite que el ADN se reproduzca idénticamente y esto garantiza que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas, siendo esto la base de la herencia del material genético. Dijimos entonces que este proceso es semiconservativo. Empieza en un punto de origen que se llama ORIC o origen de replicación y transcurre en forma bidireccional. La cadena molde solo tiene una dirección de lectura que es del extremo 3' al extremo 5', y por lo tanto la síntesis se hará al revés, porque al sintetizar se va formando la cadena complementaria. Si la cadena que se lee es de 3 a 5, la complementaria va a ser de 5 a 3, porque se acuerdan que dijimos entre las propiedades del ADN que las cadenas eran antiparalelas. El ADN es sintetizado por enzimas particulares que ya vamos a nombrar, sobre todo las polimerasas, que son muy precisas, y también intervienen otras enzimas y factores proteicos. Y la replicación, que ya también lo mencionamos, puede ser de origen monofocal, en la parte de arriba, como pasa en los procariotas, o multifocal en los eucariotas. Es decir, puede haber en la replicación multifocal varios orígenes de replicación a lo largo de la molécula de ADN. Las enzimas que intervienen en este proceso de replicación son muy precisas. Por un lado, las llamadas ADN polimerasas son las que, como su nombre le indica, producen la polarización. Van a crear ADN nuevo polimerizando los componentes que van a encontrar dentro del ambiente nuclear donde se produce la replicación. Estas ADN polimerasas requieren un cebador, que es un iniciador, que es un pequeño fragmento de ARN, y un molde en el que copiar. El molde es la cadena justamente de la molécula madre de ADN. Las polimerasas pueden leer únicamente en el sentido 3', 5', por lo que la síntesis, es decir, la adhesión de nuevos
nucleótidos a la cadena que se va formando, se va a hacer', en la dirección contraria, 5', 3'. La replicación también necesita de otras enzimas, además de la ADN polimerasa, que son las primasas, las helicasas, la topoisomerasa, las ligasas, los estabilizadores de cadena única, que vamos a ver un poco más adelante cómo funcionan. Vamos a nombrar ahora las enzimas que intervienen en todo el proceso de replicación para ir ya empezando a explicarlo. La helicasa es una enzima muy importante que interviene en el proceso de formación del origen de replicación, cuando la cadena de ADN se separa para poder empezar a ser copiada. Esta enzima rompe los puentes de hidrógeno y permite que la cadena las dos cadenas del ADN empiecen a separarse. Las proteínas de unión a cadena sencilla tienen la función de ir pegándose en las cadenas que se separaron y posibilitar su estabilización. Cubren el ADN alrededor de la horquilla de replicación para evitar que el ADN se vuelva a enrollar. La topoisomerasa es una enzima que se va a enroscar en la parte anterior de la horquilla de replicación. O sea, trabaja delante de la horquilla de replicación y evita el superenrollamiento. La primasa es una enzima importante que va a sintetizar un cebador de ARN, que es el que va a permitir el inicio de la replicación. Estos cebadores son complementarios a la cadena de ADN. Es lo que se conoce como primers, que se utiliza entonces al inicio de la replicación. La ADN polimerasa, en este caso la 3, vamos a ver después en un cuadro que hay diferentes tipos de ADN polimerasa, va a ser la que, a partir de los cebadores en las dos cadenas, comienza a extender y a polimerizar la nueva cadena hija que se va formando paralelamente a la cadena molde. Ustedes ya pueden ir divisando aquí que algo pasa diferente con las polimerasas en las dos cadenas. Fíjense por el dibujo, en la cadena madre que empieza en 3', donde hay los rojos serían los nuevos nucleótidos sintetizados, fíjense que es algo continuo, mientras que en la otra cadena de la hebra madre, la que empieza en 5' abajo, vemos que las partes rojas nuevas sintetizadas son fragmentos, o sea que actúa la misma enzima polimerasa 3, pero en forma distinta, y vamos a explicarlo un poquito más adelante, en cada una de las dos cadenas.
La ADN polimerasa 1 va a tener una función importante porque esos cebadores que se ponen para el inicio de la replicación son ARN, entonces son cambiados, y ese cambio, esa sustitución, la hace esta ADN polimerasa. Son las partes verdes que ustedes ven en la cadena que se está formando. Por último, las ligasas son las que van a sellar la brecha entre los fragmentos de ADN. Cuando la ADN polimerasa reemplaza los cebadores por ADN, van a quedar espacios en que falta la unión entre el ADN que se había sintetizado en dirección 3'5' y el nuevo trozo de ADN que puso la ADN polimerasa 1 para reemplazar al cebador. Esos saltos son entonces ligados por esta hormona. Una de las moléculas importantes en la replicación del ADN es la ADN polimerasa. Las ADN polimerasas son responsables de la síntesis de ADN, añaden nucleótidos uno por uno a la cadena creciente de ADN e incorporan solo aquellos que sean complementarios al molde. Aquí en el gráfico tenemos en color amarillo la dirección de polimerización, abajo en gris la dirección de lectura. Fíjense que la lectura es de 3 a 5 y la polimerización, es decir, los nucleótidos se van pegando en dirección 5, 3'. Los primeros nucleótidos aparecen en este gráfico en color celeste, después del cebador, que es color amarillo. Las ARN polimerasas, entonces, siempre para funcionar necesitan un molde que copiar. Solo pueden agregar nucleótidos al extremo 3' de la cadena de ADN. Por otra parte, las polimerasas no pueden comenzar a sintetizar una cadena de ADN desde cero, sino que requieren una cadena preexistente, un fragmento corto de nucleótidos que se llama cebador. Y pueden corregir o revisar su trabajo eliminando la gran mayoría de los nucleótidos equivocados que se agregan accidentalmente a la cadena. Fíjense que en el gráfico tenemos las dos enzimas trabajando que están graficadas con color blanco y ya incorporamos dos términos de los que vamos a hablar seguidamente, que son cadena líder y cadena rezagada. Cuando la horquilla de replicación está abierta y empiezan a trabajar las polimerasas, la velocidad de síntesis de nuevo ADN no va a ser la misma en las dos cadenas. Va a ser más rápida en la cadena 3'5', que es la que se llama cadena líder, y va a ser rezagada, o sea, más lenta en la cadena 5', 3', o sea, la inversa, que le llamamos por eso cadena rezagada, donde interviene todo un proceso especial de replicación. Este cuadro nada más es para que recuerden
que hay distintos tipos de ADN polimerasa, incluso varían con respecto a los organismos. Hay 3 tipos en los procariotas y 5 tipos en los eucariotas. Este cuadro no es de ninguna manera para que lo memoricen. Sepan únicamente que hay distintos tipos de ADN polimerasas. En este cuadro vamos a repasar las características entonces de la replicación. Es semiconservativa, dijimos. Se copia una hebra nueva y las 2 moléculas que se van a formar a partir de una van a conservar una hebra de la molécula madre y otra hebra va a ser la nueva. Empiezan en un punto de origen el proceso de replicación y transcurre en forma bidireccional. Como la cadena molde se lee de 3' a 5', la síntesis de nuevo ADN es de 5' a 3'. El ADN es sintetizado por enzimas, ADN polimerasas, que son muy precisas. Intervienen además otra serie de enzimas en este proceso. Y la replicación, recuerden, podía ser de origen monofocal en procariotas o multifocal en eucariotas. Este gráfico es para que recordemos un proceso fundamental de la replicación del ADN y que es el hecho de que sea bidireccional. Tenemos, en este caso representada, la horquilla de replicación y cuando empieza el proceso de síntesis va a ser hacia los 2 lados de la horquilla, es decir, cada origen de replicación, que sería esta burbuja que tenemos acá, va a tener 2 horquillas, una a la izquierda, otra a la derecha, y cuando empieza la replicación se va a dar en las 2 direcciones. En este gráfico también volvemos a tener indicado lo que veníamos comentando de cómo es el proceso de replicación en la hebra 5' 3' y cómo lo es en la 3' 5'. Fíjense que en cada horquilla de replicación, vamos a mirar por ejemplo la que está a la izquierda, yo voy a tener las hebras en 2 sentidos. Arriba tenemos la hebra molde azul que va 3', 5', y abajo la hebra molde irá en sentido inverso, 5', 3'. Entonces, fíjense que en la de arriba tenemos una línea roja continua que ejemplifica la síntesis. La síntesis en esa parte se hace en forma continua. Es lo que habíamos llamado hebra adelantada. Pero en la parte de abajo tenemos flechitas rojas que me están indicando que la síntesis de ADN se hizo de a segmentos. Esa hebra es la 5', 3'. ¿Y qué era esta hebra? Era la hebra que la enzima no podía leer, porque la enzima únicamente se puede prender al extremo 3 para leer. Es por eso que en esta hebra, la que llamamos rezagada, sucede un fenómeno especial de síntesis a través de unos fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki. El descubrimiento de estos fragmentos y del proceso en que se hacía la síntesis en la hebra 5', 3', se debe a 2 científicos japoneses, Reiji Okazaki y su esposa, Tsuneko Okazaki, quienes en una investigación sobre replicación viral lograron identificar estos fragmentos.
Estos fragmentos son formados a partir de una pequeña fracción de ARN, un cebador, que es sintetizado por una enzima denominada primasa. Las enzimas de ADN le añaden nucleótidos al cebador, el cual fue sintetizado previamente formando un fragmento de Okazaki. Posteriormente, el segmento de ARN es eliminado a través de otra enzima para luego ser sustituido por ADN. Por último, los fragmentos de Okazaki se integran a la cadena de ADN en desarrollo por una enzima que es una ligasa. Ahora, ¿qué es lo que se logra con estos fragmentos? Bueno, estos fragmentos van a dejar extremos 3' libres para que la enzima ADN polimerasa pueda engancharse y empezar a sintetizar los espacios que quedan entre los fragmentos. De esta manera se realiza exactamente la copia de la cadena molde, pero en vez de hacerse en forma continua, como en el extremo 3', 5', se hace en pequeños fragmentos llamados Okazaki por su descubridor. Vamos a hacer un repaso de todo el proceso de replicación en este gráfico. Se produce entonces el ORIC, origen de replicación. Ese origen de replicación uno lo puede imaginar dividido en dos horquillas y tomamos en este gráfico una de las horquillas de replicación. En esa horquilla, por accionar de las enzimas helicasa, que corta los puentes de hidrógeno, la topoisomerasa, que va a impedir el enrollamiento de la molécula, las proteínas de cadena simple SSBP en este gráfico, que van a aliviar la tensión de las moléculas separadas para que no se vuelvan a enroscar, va a comenzar el proceso de replicación. Hay un cebador de ARN que se va a pegar en la cadena. Tomemos por ejemplo la de abajo, que es la 3', 5', que va a ser la cadena adelantada. En esta cadena, la enzima polimerasa puede prenderse al extremo 3' y empezar a polimerizar, empezar a pegar nucleótidos, avanzar hacia arriba en la dirección de las flechas que están en el gráfico y a duplicar perfectamente la cadena molde. En la cadena de arriba, la que transcurre de 5' a 3', la enzima no puede pegarse la polimerasa al extremo 3'. Entonces aparecen los fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos van a dejar extremos 3' libres en los cuales sí va a poder trabajar la enzima y se va a terminar por sintetizar toda la cadena molde en pequeños fragmentos que después van a ser reemplazados y unidos por la enzima ligasa. El resultado final es una copia perfecta de las dos hebras del ADN molde. Vamos a hablar por último un poquito sobre la función de reparación del ADN. La replicación precisa y la revisión que produce el ADN produce muy pocos errores. Las ADN polimerasas incorporan bases incorrectas, pero aproximadamente una vez cada 1000 pares de bases. Sin embargo, las hebras completas de ADN contienen apenas un error cada 100 a 1000 millones de pares de bases, o sea que el proceso de reparación es muy bueno. La especificidad de los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases complementarias hace que la replicación del ADN sea muy exacta. La ADN polimerasa incorpora bases incorrectas, pero después
las arregla. Muchas veces la reparación se hace inmediatamente. La tasa de errores es fenomenalmente baja, y esto es porque hay una serie de enzimas de reparación del ADN que revisan cada hebra hija durante y después de la síntesis. Algunas ADN polimerasas, por ejemplo, reconocen un error de emparejamiento de una base enseguida que se comete. Ese tipo de ADN polimerasas se detienen, corrigen el error y continúan con la síntesis de ADN. A pesar de esto, pueden ocurrir errores en los seres humanos o en cualquier otro organismo. Además de estos errores raros, también hay errores producidos por factores ambientales. A todos estos errores los llamamos mutaciones. Vamos a hablar más adelante en detalle de las mutaciones. Pero factores ambientales, como decíamos, pueden dañar el ADN. Algunos compuestos químicos, la radiación, los rayos ultravioletas, la luz solar, los rayos X. Y todo esto aumenta la frecuencia de errores en el emparejamiento de bases durante la replicación, produciendo pequeñas mutaciones. Entonces, la gran mayoría de los cambios en las secuencias del ADN lo arreglan las enzimas reparadoras de la célula, pero es inevitable que queden algunos errores y estos son los que se llaman mutaciones producidos, por ejemplo, los más simples por cambios en pares de nucleótidos, hasta mutaciones más grandes de las cuales vamos a hablar, en el que hay pérdidas o desplazamientos de pedazos de un cromosoma. Bueno, con esto terminamos este video del teórico, pero recuerden complementarlo con un teórico que está puesto dentro del aula virtual que explica con detalle los dos procesos que nos faltan de transcripción y traducción, por los cuales en la transcripción se copia la información del ADN y se pasa al ARN para que pueda ser llevada al citoplasma y ahí ser traducido y formar una proteína. No olviden entonces de ver este teórico, que lo pueden encontrar en el aula virtual debajo del link de este video que acabaron de ver. Hasta la próxima.